Bueno, quería leerles un poco sobre el ego y el milagro, ¿no? Hoy subí un video para poner en contexto a la mañana, entonces quería eh, profundizar un poco más con el libro, Un curso de milagros. Bueno, dice el ego y el milagro. Las ilusiones no perdurarán, dice, porque dicen que el ego nos hace vivir en una ilusión que no es real. Nosotros lo creamos, ¿no? Bueno, dice, las ilusiones no perdurarán, su final es indudable, y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable. Un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral, según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. ¿Mas qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? El Hijo de Dios seríamos nosotros alcanzando ya, terminando, o sea, el despertar, ¿no? El despertar en Cristo, bueno, sería. Si alguien te pide que definas al ego, y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real o intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras pueden realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto, y esto lo que podemos, no, perdón, y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar qué era el ego. Pues el milagro vemos lo que parecía hacer, y la causa, sus efectos, no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad, lo que antes era la oscuridad, perdón. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay sanidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estaba soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? Porque uno siempre se está culpando o culpa a los demás, y de ahí nace todo lo que es, el sufrimiento que pasamos, ¿no? Vemos enemigos en otros y es donde uno empieza a enroscarse con esos pensamientos de las discusiones, o si yo le digo esto, si me dice lo otro. Todo eso genera malestar en nuestro cuerpo, ¿no? Los pensamientos es lo que crea las enfermedades también, porque estamos en un mundo mental, pero bueno. Quedé
no de la maldad, que es un milagro, no, ¿qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar. ¿A qué se refiere? Con esto de que vemos enemigos en todos lados, o sea, como que estamos siempre compitiendo, comparándonos, bueno, la ilusión de no tener hermanos y el que yo parecía estar solo en el universo, donde uno se siente solo con su sufrimiento. Por eso uno siente que nadie lo entiende. Solo sabe los fantasmas que tiene uno en la cabeza o los pensamientos que le vienen a uno, ¿no? Y su propio sufrimiento. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que cualquier pregunta no tenga sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para callar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? ¿Por qué? Porque también en la Biblia y acá en este libro siempre dicen que hay que, a medida que uno va en proceso del despertar espiritual, hay que compartirlo porque a otra persona también le puede servir y le puede ayudar. Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se, no se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro, y al estar finalmente juntos la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Eh, ¿A qué se refiere el cambio de percepción? O sea, nosotros estamos con la percepción de todo lo que es la negatividad y bueno, de ahí vienen todos los pensamientos del ego, lo que nos pasa habitualmente, por lo que nos vivimos preocupando y el cambio de percepción viene por el tema del despertar, ¿no? El despertar en Cristo, que bueno, sería todo basado en el perdón y el amor. Igual es más complejo para explicar, pero sí quería puntualmente explicar lo del ego. Bueno, espero que les sirvan a uno de los que lo vean.